Bueno chicos, continuando con el estudio del motor, vamos a entrar a otro tema bastante interesante que es la cilindrada de un motor. Vamos a averiguar o vamos a ver para qué nos sirve la cilindrada del motor. Ustedes han sentido nombrar que, por ejemplo, en la calle o cuando van a comprar una moto, yo quiero una moto, una 110, quiero una 125, quiero una 150, quiero una 200. ¿A qué hace referencia ese número? Al volumen del cilindro, a la cilindrada unitaria, el volumen que tiene ese cilindro para nosotros, de acuerdo a ese volumen, saber qué potencia tiene la moto. Mientras más elevado sea el volumen ese, mayor va a ser la fuerza o la potencia de la moto. Cuando ustedes dicen yo tengo una motito 110, es una motito 110 centímetros cúbicos. Ya vamos a ver qué significa eso. Tengo una moto 150, es una moto de 150 centímetros cúbicos. Vamos a ver lo que es cilindrada de un motor. Dentro de lo que es cilindrada del motor, nosotros vamos a calcular, ahora ya empezamos con el tema de los cálculos, vamos a calcular el volumen del cilindro o cilindrada unitaria. Cuando nosotros tenemos un motor de un solo cilindro, después vamos a pasar a un motor de 2 cilindros, a un motor de 4, que es lo que más común se ve. Bueno, el volumen del cilindro. Ustedes se acuerdan que nosotros, o yo lo que venía haciendo en todo lo que era los componentes del motor, y ya habíamos visto en el funcionamiento del motor que nosotros teníamos nuestro cilindro. Acá yo lo tengo dibujado de costado al cilindro y lo tengo dibujado de la parte de arriba. Ahí les muestro de qué manera lo tengo. Es como si yo tendría, acá tengo un cilindro. Bueno, primero yo al cilindro lo tengo de esta manera, así. Del costado con sus aletas de refrigeración, y después acá abajo es como si lo estaría viendo de esta manera, para que más o menos se ubiquen. Entonces, habíamos visto lo que era un cilindro. Yo tenía mi cilindro visto de costado y visto de arriba. Yo a ustedes les había dicho en lo que era el funcionamiento del motor, cuando empezamos a ver qué era esto, punto muerto superior y punto muerto inferior. Habíamos visto que el pistón en su funcionamiento o en su desplazamiento desde el punto muerto superior al punto muerto inferior, nosotros íbamos a conocer ese espacio como carrera del pistón. Yo tenía entre punto muerto superior y punto muerto inferior, tenía lo que se denominaba carrera del pistón. Bueno, nosotros visto de abajo, nosotros vamos a ver, porque ahora yo necesito averiguar el volumen del cilindro. A ustedes en lo que es geometría le han enseñado, este es un cilindro común, geometría. Le han enseñado que el volumen del cilindro, volumen de un cilindro, yo lo podía calcular de dos maneras. Yo les voy a poner una fórmula, después sé que alguno me va a decir, sí profe, pero lo puedo calcular a la superficie, lo puedo calcular de una manera. Yo se los voy a poner a la forma, después lo vamos a desglosar de dónde sale la fórmula. El volumen del cilindro, a ustedes en la secundaria les han enseñado que el volumen es igual a pi por diámetro al cuadrado sobre 4 por la altura. ¿Qué significa esto? Bueno, vamos a ver cómo desglosamos esta fórmula. Esta fórmula viene, yo acá en el cilindro tengo una altura, de este lado yo tengo mi altura, que es la que yo tengo marcada acá. Pi por diámetro al cuadrado sobre 4, fíjense que yo ya la tengo demarcada la altura. Bueno, vamos a ver de dónde sale esta expresión pi por diámetro al cuadrado sobre 4. Nosotros, para poder sacar lo que es el volumen de un cilindro, necesitamos saber la altura. Fíjense, la altura corresponde a ¿qué? A mi carrera, es exactamente igual. Esto es un cilindro, por eso se denomina así con ese nombre. Es un cilindro, igual que eso, que lo veíamos en la secundaria, o al principio de la secundaria. Bueno, yo para calcular, fíjense, yo en la fórmula tengo una altura. Yo acá tengo la altura, y acá, ¿qué me vendría a reemplazar la altura? La carrera. Bueno, ¿de dónde sale esta expresión? Esa expresión sale de lo que es superficie de un círculo. La superficie de un círculo, superficie de un círculo, superficie, para que no, superficie de un círculo
es igual a esto. Pi por diámetro al cuadrado sobre 4. Pi por diámetro al cuadrado sobre 4. O también puede ser igual a pi por radio al cuadrado. Yo, ¿por qué no uso esta fórmula? Ustedes me dirán, es mucho más corta. ¿Por qué? Porque a nosotros el fabricante, en lo que es los datos técnicos, siempre me va a dar como dato el diámetro. Siempre me va a dar como dato el diámetro. Y para no estar el diámetro, esto es el diámetro. Se los voy a dibujar acá. Para lo que lo tengan presente, yo tengo un círculo. Yo desde acá hasta acá es diámetro. Y yo desde el punto medio hasta acá, eso se denomina radio. Para que ustedes lo tengan siempre en cuenta. De punta a punta o de extremo a extremo, diámetro. Del centro a un extremo, cualquiera de los extremos se denomina radio. ¿Por qué uso el diámetro? Porque el fabricante siempre les da como dato el diámetro. Les va a poner diámetro de cilindro, les va a poner carrera. Entonces, nosotros vamos a reemplazar, vamos a utilizar lo que veíamos en la secundaria, vamos a reemplazar con lo que nosotros tenemos. ¿Por qué? Porque esto no es otra cosa que este cilindro. El pistón se desplaza de acá hasta acá, es un círculo, así que vamos a usar nosotros esta fórmula. Nosotros, esa era la fórmula de nuestro cilindro que nos enseñaban en la secundaria. Lo único que vamos a variar nosotros de esa fórmula, fíjense, yo acá tengo la superficie del cilindro, pi por diámetro al cuadrado sobre 4. ¿Qué es esto? Yo tengo de la parte de arriba, ahí les hago ver, esto es el círculo. Yo puedo sacar la superficie porque tomo de acá hasta acá con una medida, con un calibre, y yo ya tengo el diámetro. Lo que se desplaza el pistón, la carrera, yo ya puedo formar lo que es mi cilindro. Entonces vamos a ver cuál es la fórmula que nosotros vamos a utilizar para calcular el diámetro. Nosotros vamos a tener volumen de un cilindro igual. Esto, al tener el círculo, nosotros lo tenemos igual. Pi por diámetro al cuadrado sobre 4. Por lo único que vamos a reemplazar de la fórmula que nosotros veíamos en la secundaria va a ser la altura. Porque la voy a reemplazar por la carrera. Yo la voy a reemplazar por la carrera. Entonces yo ya tengo mi fórmula para poder calcular el volumen de un cilindro. Que esto lo vamos a ver, va a ser fundamental para realizar los cálculos que vamos a ver dentro de un momento. Relación de compresión, lo que es volumen de una junta, todo eso lo vamos a ver, que todo está relacionado para nosotros saber qué potencia puedo entregar yo de un motor. Esta va a ser la fórmula que ustedes van a tener que saberse siempre de memoria. Les estoy explicando de dónde sale este pi por diámetro al cuadrado sobre 4. Después les voy a explicar por qué, porque siempre me lo saben confundir cuando empezamos a ver motores de mayor cantidad de cilindros. Entonces, nosotros cuando tengamos que calcular el volumen de un cilindro, por ejemplo, le traen una moto y ustedes no saben qué cilindrada es, o cuando tienen que hacer un trabajo fino, sobre todo cuando es mecánica de competición, tienen que hacer un trabajo fino, yo necesito saber qué volumen real tiene ese cilindro para yo poder calcular las potencias que necesito. Entonces nosotros vamos a agarrar con un calibre, podríamos realizar esta medida. Vamos a ver, acá yo tengo el calibre. Entonces, si yo, por ejemplo, me traen esta moto, yo no sé qué cilindrada es, me dice, me traen el motor este, yo no sé qué cilindrada es, yo agarro la fórmula, volumen de un cilindro, para saber qué cilindrada tiene la moto, si 110, 125, 150, 160, que ahora han empezado, por ejemplo, cuando apareció el FZ, 160, 165, ya no eran redondos los números como antes, 110, 125, 150, 200, no, ahora han empezado a salir 160, 180, 200, para uno darse cuenta que con qué motor estamos trabajando. ¿Qué es lo que hace? Veamos, yo necesito saber el volumen del cilindro, que es lo que me va a dar a mí la cilindrada del motor, que es el volumen del cilindro o cilindrada unitaria, es lo que le dice a ustedes,
por ejemplo, 110, 150, 100, 200, 125, que se las nombra así, pero esos son centímetros cúbicos. Ahora vamos a ver por qué. Yo, ¿qué es lo que necesito? El diámetro. Si yo tengo el cilindro en la mano, todo lo que es el cilindro en la mano, yo agarro el calibre y puedo tomar tranquilamente una medida. Yo tomo la medida y la anoto. Anoto mi medida, ya sé que tengo el diámetro. De punta a punta yo puedo tomar el diámetro. ¿Por qué no les digo que lo hagan con el radio? ¿Por qué? Porque es medio complicado tomar el centro. Directamente lo hacemos con el diámetro y ya tenemos un valor establecido. Ya tengo el diámetro. Yo ya tengo uno de los datos. ¿Qué otro dato me falta averiguar? La carrera. ¿Cómo hago yo para tomar la carrera? Si el pistón llegaba hasta acá, agarro, desplazo la colita del calibre hasta que llegue a donde tiene que llegar el punto muerto inferior. Tomo la medida y lo anoto. Ya tengo dos de las medidas. Para los que no se acuerden, nosotros en la secundaria también se veía lo que era pi, el valor de pi. El valor de pi nosotros lo vamos a tomar con dos valores decimales nada más, para que tengamos, ya si tenemos que hacer algo más fino, podemos tomar hasta 4. Pero a pi nosotros lo vamos a denominar, que lo tienen que saber, eso ya de la secundaria, o al que no se acuerde se los recuerdo. Pi tenía un valor que es siempre el mismo valor. Pi no se cambia, pi no se averigua, es un valor ya, una nomenclatura dada. Pi es igual a 3,14. Es un valor estándar, pi no se mueve. Entonces yo, mediante esta fórmula, yo a pi lo tengo como dato. Al diámetro yo lo puedo medir, a la carrera también la puedo medir. Entonces yo ya estoy en condiciones de decir, agarro una moto que me han traído un cilindro y no sé de cuánto es, tomo el diámetro, mido la carrera, coloco todos esos datos en esta fórmula. Acuérdense que pi va a ser siempre en la misma, donde vean ustedes pi en cualquier fórmula, ya sea en esta o vean cualquier fórmula matemática y ven pi, saben que es igual a 3,1416, tiene un montón de números atrás, pero nosotros lo vamos a tomar como 3,14. Entonces nosotros ya podemos realizar nuestro cálculo. ¿Por qué? Porque yo ya voy a poder, midiendo el diámetro y midiendo la carrera, sabiendo el pi, yo ya voy a poder averiguar el volumen del cilindro, sea 110, 125, 150. Si yo no tengo un valor o un dato real, yo realizando dos mediciones y con esta fórmula yo puedo calcular mi volumen del cilindro o cilindrada unitaria. Nosotros, cuando vayamos viendo esto, ya vamos a empezar a ver algunos cálculos. Vamos a ver que el fabricante a mí me va a dar siempre como dato, cuando yo veo la hoja de datos técnicos de lo que es el motor en sí, el fabricante me va a dar dos datos. A ver dónde los voy a colocar esos dos datos. El fabricante me va a dar dos datos. Me va a poner la carrera, me va a decir la carrera del pistón de tanto hasta tanto. Le va a poner 30 centímetros, por ejemplo, o 30 milímetros. Le va a poner 30 milímetros. Les va a marcar que el diámetro del cilindro, estos son números, no es que la moto esté trabajando con esto, son números que yo estoy tirando para que ustedes lo vean. A lo mejor la moto tiene un diámetro del cilindro de 35 milímetros. Esos datos, ustedes ya teniendo esos dos valores, ustedes ya pueden carrera directamente a esto que está acá, a la carrera, lo reemplazan acá, ponen el dato. A esto lo que está acá, el diámetro, lo reemplazan acá y ponen el diámetro. Pi, ya saben, este es el valor estándar de pi. Yo ya tengo todos los datos para poder calcular. Pero tengan en cuenta algo. Yo voy a borrar un poquito esto. Tengan en cuenta algo. Entonces, ¿qué decíamos? Que a mí el fabricante me va a dar la carrera. Volvamos a poner los mismos valores. 30 milímetros. Me va a dar el diámetro. 35 milímetros. Yo ya tengo el valor de pi. ¿Pi cuánto era? 3,14. Entonces ya tengo los tres datos para reemplazar ahí. Pero
a mí, por ejemplo, ustedes cuando, lo que pasa es que nunca la terminan de nombrar a la nomenclatura del vehículo, ustedes cuando dicen tengo una moto 110, tengo una moto 150, 125, ¿qué es eso? 110 centímetros cúbicos, 150 centímetros cúbicos. Nosotros vamos a trabajar todo lo que es volumen de lo que sea el cilindro, ya sea un cilindro, 2, 3, 4, ya vamos a ver las otras variantes, lo vamos a trabajar en centímetros cúbicos. Entonces, ¿qué es lo que tengo acá yo? Milímetro y milímetro. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Todas las nomenclaturas que a mí me dé el fabricante, yo las voy a tener que pasar a centímetros. Todo esto yo lo voy a tener que pasar a centímetros. Todo eso lo vamos a pasar, chicos, a centímetros. ¿Está claro eso? Entonces, yo ya teniendo todos estos datos, vamos a hacer, yo voy a borrar ahora un poco, voy a dejar la fórmula, la voy a escribir en la fórmula ya. Voy a poner más o menos los datos que tengamos de un motor y vamos a ver qué es lo que tengo yo para calcular. Vamos a hacer el cálculo todo para que tengan ustedes el primer ejercicio de muestra. Entonces ya saben, yo a esto, a mí el volumen del cilindro siempre me va a venir expresado, o yo lo voy a tener que expresar siempre. El volumen del cilindro va a ser siempre el valor que yo tenga, pero en centímetros cúbicos. Siempre va a ser en centímetros cúbicos. A mí el fabricante siempre me va a dar los valores en milímetros. Entonces, ¿qué yo tengo que hacer? Llevarlos a centímetros. Vamos a tener que hacer transformaciones. Bueno, yo voy a borrar esto, voy a poner la fórmula allá y vamos a hacer un pequeño ejercicio para que nosotros veamos qué valor obtenemos.